fuerte. Sí, de verdad, feliz de estar acá con ustedes. Mi nombre es Carlos Cabrera, ella es Gisela, mi esposa. Nosotros somos directores de un programa de rehabilitación de adicciones. Está en Bécar, hace ya 10 años que estamos trabajando acá en la zona norte. Estamos trabajando en este momento con unos 14 chicos. Es mixto, hay también una chica en el programa que están saliendo adelante, ¿no? No es fácil, no es fácil. No es fácil enfrentar una recuperación, para nada. No es fácil. No es fácil reconocer, primero, que hay un problema con las adicciones. Es muy difícil. Hay algo que viene en el mismo paquete de la adicción, que es la negación, ¿no? Que es una forma de... yo digo que la adicción es una enfermedad inteligente porque convence al enfermo que no lo está, ¿no? Entonces, el hecho de reconocer que hay un problema ya es muy importante, es un paso muy importante. Por eso el programa funciona en nuestra casa. A veces dicen que hay que tener cuidado, ¿no? Y yo digo que con mi esposa decimos que nosotros no vemos un drogadicto, vemos una persona con un problema y vemos detrás de ese problema un siervo de Dios potencialmente que se va a levantar para predicar su palabra, ¿no? Y lo decimos de verdad, por eso vienen a nuestra casa. Ellos 2 veces por semana están en nuestra casa, tenemos un lugar que está adaptado, ahí en mi consultorio también, y ahí funcionan los grupos, ¿no? Ellos 2 veces por semana se sientan en el sillón, toman mate, comparten, en un ambiente, en un clima de aceptación, de confianza, donde ellos pueden ser ellos mismos, donde pueden decir lo que sienten sin ser juzgados, donde pueden expresar lo que les está pasando, ya sea su angustia, su enojo o su alegría por estar un día o 2 días o una semana limpio, pero pueden ser ellos mismos ahí en ese espacio, ¿no? Y pueden tomar unos mates, compartir unas galletitas y estar por algunos momentos en ese ambiente, en ese clima familiar, ¿no? Nosotros no sabemos si todos los que vienen al grupo tienen la posibilidad de sentarse a tomar mates con alguien. No sabemos si toda la gente que viene a los grupos tiene la posibilidad de tener un lugar donde sentarse. Muchos de ellos no tienen lugar. Muchos de ellos perdieron su familia, su casa. Muchos de ellos perdieron sus sueños, inclusive, ¿no? Pero hay algo que para nosotros es fundamental en la recuperación, que es la fe. La fe en la recuperación es fundamental, ¿no? El programa es un programa que nosotros trabajamos profesionalmente, ¿no? Yo soy consultor psicológico, trabajo, digamos, en un programa que es terapéutico, pero yo siempre digo que yo soy un cristiano, ¿no? Primero que profesional, porque para mí lo más importante es que ellos puedan tener una experiencia con Dios, por lo menos con la fe en Dios, ¿no? Por eso el grupo empieza cada vez que empezamos el grupo orando juntos. Hacemos una oración y ahí viene gente que nunca conoció a Dios, que nunca escuchó a Dios, gente que conoció a Dios, gente que conoció la iglesia, gente que estuvo en la iglesia, algunos que fueron echados de la iglesia, otros que andan por ahí en otras religiones, pero no importa. Yo siempre le digo a ustedes, bueno, ahora este es un momento donde vamos a orar. Y orar es hablar con Dios, punto. Como usted lo puede hacer, como usted sienta hacerlo, hágalo. Y hacemos una breve oración y empezamos a trabajar. Cuando terminamos el grupo, hacemos una oración también y comparto una palabra, un texto de la Biblia, ¿no? Y hacemos otra oración, a modo de reflexión, ¿no? Entonces, hablando, expresándonos, compartiendo la palabra, chicos que ya llegaron hay un chico que ya tiene 2 años y medio limpio, ya en recuperación, hay gente que ya llegó a los 3 meses, 4 meses limpio, hay gente que ya terminó hace rato, y así podemos ir avanzando en el programa. Pero mire qué importante que es la fe, ¿no? La fe para atravesar un problema, para superar un problema tan grave como lo es la adicción, ¿no? Por eso yo quiero hablarles hoy, hermanos, acerca de la fe, ¿sí? Yo no sé, si usted está acá seguramente es porque tiene fe,
¿no? ¿Tiene fe usted? ¿Sí? Usted sabe que la fe, hay personas que tienen mucha fe, hay personas que tienen poca fe y hay personas que no tienen fe. ¿Sabía? La Biblia habla de la fe y habla también de medidas de fe, ¿no? Entonces, ¿cuánta fe necesito? ¿Cuál es la medida de fe que necesito para alcanzar algún logro que yo quiero, para poder tener algo que quiero conseguir, ¿no? ¿Cómo es esto de la medida de la fe? ¿Qué medida de fe tengo yo? ¿Usted sabe? ¿Cómo se mide? ¿Hay algún aparato, algo que mida, ¿no?, la fe? Vamos a hablar un poco del tema. ¿Qué le parece si oramos juntos? ¿Sí? Y después leemos la palabra y compartimos. Padre, te damos gracias en esta noche, Dios mío, por estar aquí en tu casa, por compartir junto a mis hermanos aquí en este barrio hermoso, en esta ciudad preciosa de aquí, Señor, de San Fernando. Gracias, Señor, por la bendición tan grande que nos diste de poder tener un lugar y adorarte y compartir contigo, Señor. Te damos muchas gracias de poder escuchar tu palabra, porque tu palabra, Señor, alimenta nuestra fe. Porque tu palabra, Padre, es la que sustenta nuestra fe. Te damos gracias, Padre. Dale gracias al Señor por tus palabras ahí donde estás. Decirle gracias, Señor. Gracias, Padre. Como te salga, como te salga. En un minutito más de comunión con el Señor esta noche. Te bendecimos, Señor. Adoramos tu nombre, Padre. Amén. Dale un fuerte aplauso, Señor. Gracias. Vamos a ver la Biblia en Mateo capítulo 8. Vamos a ver ahí un capítulo impresionante. Vamos a verlo así. Si usted tiene su Biblia ahí en el capítulo 8, vio que algunas Biblias tienen títulos en algunos pasajes. Y acá en el capítulo 8 vamos a ver algunos títulos, ¿no? Empieza diciendo Jesús sana a un leproso. Puede verlo ahí, ¿no? Después dice Jesús sana al siervo de un centurión. Jesús sana a la suegra de Pedro. Después dice los que querían seguir a Jesús. Y Jesús calma la tempestad. Es un capítulo fundamental. No, si alguien quiere conocer a Jesús y verlo en acción, capítulo 8. Ahí va a poder ver a un Jesús actuando, hablando, ¿no? Y acá vamos a poder ver en este capítulo, como en todas las escrituras, pero en este capítulo puntualmente, como un cuadro, ¿no?, de quién es Él. Empieza con esto de Jesús acercándose a un leproso, alguien que es desechado por la sociedad, despreciado, ¿no? Ellos mismos tenían que decir inmundo, inmundo, como una forma de decir no se acerquen a mí. Entonces cuando escuchaban a Jesús se alejaban, o inclusive mucha gente los apedreaba. Pero ahí vemos a un Jesús acercándose a un leproso. Y no solamente acercándose, sino también haciendo contacto, ¿no? Impresionante. Podemos ver acá el carácter de Jesús, ¿no? Su propia fe, actuando sobre lo que sus ojos veían. Por ahí, si él mismo se llevaba con sus ojos, veía a una persona enferma, un enfermo terminal, un enfermo que podía contagiar a la sociedad, pero no. La fe hacía que él vaya más allá de lo que sus ojos veían y poder alcanzar lo que él sabía que había ahí, que era un hombre, una persona que podía testificar de él. Jesús sana al siervo del centurión. Acá vemos un hombre también con mucha fe. Jesús sana a la suegra de Pedro. Bueno, acá se pasó del límite, porque sanó a la suegra de Pedro, lo negó, dicen algunas personas. No sé si escuchó hablar de eso, ¿no? Esa teoría. Pedro dice que negó a Jesús porque Jesús le sanó a la suegra. Vemos que Jesús sana hasta tu propia suegra. Así que imagínense, vemos el amor de Dios, ¿no?
Y dice, después los que querían seguir a Jesús se encuentran con un hombre que dice, Señor, quiero seguirte, tengo ganas de seguirte, pero déjame primero que vaya a enterrar a mi padre. Jesús le dice, bueno, deja que muertos se entierren a su propio padre. O sea, acá vemos a un hombre lleno de excusas, ¿no? Y vemos a Jesús diciendo, no, el que quiera seguirme, el que quiera seguir mis pasos, tiene que negarse a sí mismo. Vemos a Jesús poniendo también el límite, ¿no? Y Jesús calma la tempestad. Acá vamos a poder ver la medida de la fe, ¿no? Vamos a poder ver cómo acá Jesús se para y nos enseña a nosotros acerca de la medida de la fe. Vamos a ver acá en el versículo 5 en adelante. Entrando Jesús en Capernaum, vino a ver un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace, y al oírlo se maravilló y dijo a los que seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado ¿qué? Tanta fe. Acá vemos un hombre con una fe grande, ¿no? Y después, cuando Jesús calma la tempestad, le dice a sus discípulos, hombres de poca fe. O sea, hay gente con fe grande, hay gente con poca fe y hay gente sin fe. Hoy en día en las universidades, en las escuelas de grado, inclusive en las escuelas primarias, se está atentando permanente contra la fe, con la teoría de la evolución, y ahí si hay alguna persona que va a alguna iglesia, algún niño que de repente va a la iglesia y lo cargan, los mismos profesores permanentemente están hablando de esto de la inexistencia de Dios. Hay una pequeña historia que escuché el otro día, que la profesora atea le decía a una alumna, le dice, ven, ¿puedes ver por la ventana? ¿Qué ves por la ventana? Y la alumna le dice, veo, sí, un árbol. ¿Sí? Bueno, salí afuera y mira para arriba y decime qué ves. La alumna salió afuera, miró hacia arriba, entró y le dijo delante de todo el curso, ¿qué viste? No, vi las nubes y el cielo, vi un ave volar. Entonces la profesora le dice, ¿y no lo viste a Dios? No lo vi el cielo, pero no vi a Dios. ¿Estás segura que no viste a Dios cuando viste mirando el cielo? No. Entonces, si no lo viste a Dios, Dios no existe. Y algunos alumnos se reían, ¿no? Porque sabían que la chica era cristiana, fue humillada, no pudo defenderse. Y otra alumna dijo, ¿puedo hacer una pregunta al profesor? Y la profesora, pensando de que esta alumna iba a avalar su teoría de la inexistencia de Dios, dijo, sí. Entonces le pregunta la alumna a su compañera, la misma alumna que la profesora le preguntó, y le dice, ¿puedes ver a la profesora ahora? Sí, la puedo ver. ¿Y qué ves en ella? Y veo cómo está vestida, veo su rostro, veo su cara, su pelo. Entonces la alumna le pregunta, ¿y puedes ver su cerebro? Entonces la alumna le dice, no voy a poder ver su cerebro, no puede ver. Entonces la profesora tampoco tiene cerebro, porque no lo puede ver. La profesora se quedó calladita. Porque hay gente que no tiene fe, ¿no? Y desde ahí habla, y desde ahí le hablan a nuestros hijos, desde ahí le hablan a las personas, ¿no?
compartiendo su falta de fe. Pero hay personas también que dicen que tiene poca fe, y hay gente de mucha fe. Dice la Biblia que la fe, ¿no?, habla de la fe y le da un tamaño. Que es importante que la fe sea como, ¿qué dice? Que aunque como un grano de mostaza. El grano de mostaza era una medida que usaban los judíos para definir algo muy chiquito, ¿no? Era como la cabeza de un alfiler. Entonces dice, si tuviera esa fe, le dijera a ese monte que se mueve y se moverá, ¿no? Y dice, ¿por qué? Porque esa fe es pequeña como un grano de mostaza, pero ese grano es una semilla que se planta, es una semilla que crece, es una semilla que florece y después se hace un gran árbol donde las aves ahí están y descansan. O sea, la fe es algo que puede crecer, que puede ser grande y que puede albergar muchas cosas. Yo no sé cómo es el tamaño de su fe, pero sí quiero decirle que el tamaño de Dios es gigante, es grande, ¿no? Y que esa fe que usted tiene, aunque sea pequeña, puede crecer y puede alcanzar cosas grandes. ¿Puede decir amén con esto? Amén. Yo no sé lo que usted sueña, lo que usted quiere lograr, yo no sé cuáles son sus deseos, yo no sé cuál es su situación familiar, no sé cuál es su situación personal, su situación económica, su situación emocional, sentimental. Pero quiero decirle que la fe es capaz de mover cualquier montaña. Y pero es chica, pero crece, puede crecer. Vamos a ver ahora cómo crece la fe y qué podemos hacer con la fe. ¿Le puede dar un aplauso al Señor que vive en la provincia? Usted sabe que los actos de fe agradan a Dios. Hay un texto que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Pero los actos de fe agradan a Dios, ¿no? Me acuerdo de ese pasaje que esa viuda que estaba ofrendando y de repente todos ponían ahí sus dólares, sus euros, y va la viuda a unas monedas, pero era lo último que le quedaba. Puso todo. Y dice que Jesús se agradó. Imagínense Jesús mirando. Algunos agarran este pasaje para decir que usted tiene que ofrendar todo lo que tiene. Bueno, está hablando de la entrega, ¿no? Pero aquí yo rescato lo más importante, que es la mirada de Jesús, compasiva, amante y agradándose de un acto tan simple, pero tan poderoso que es la entrega de la ofrenda de una viuda. Y alegrándose, ¿no? De decir que bueno, usted sabe que a mí me pasa a veces lo mismo en el grupo. Parece muy simple, pero me pasa en el grupo a veces que los chicos comparten su semana y algunos, bueno, tuvieron algún episodio de consumo, algunos tuvieron alguna situación y no pasa nada, se habla, lo hablamos, lo charlamos, se lleva motivación, se llevan herramientas para poder seguir trabajando de la semana. Nadie lo juzga, nadie lo critica porque hayan consumido, porque por eso están ahí. No es que tienen que estar ahí sin consumir, no, están ahí porque quieren dejar de consumir, quieren cambiar su vida y bueno, es normal que muchos de ellos consuman en este proceso. O sea, no se lo va a juzgar por ese tema, ¿no? Porque es lo mismo que si nosotros juzgamos a algún hermano porque pecó, ¿no? ¿Para qué estamos acá en la iglesia? Porque estamos experimentando el perdón de Dios y estamos aprendiendo cómo vivir con Jesús, ¿no? Pero a veces me pasa como el otro día, que un compañero del grupo dice, yo pensaba que tenía 22 días limpios, dice, pero entendí, hablando, ¿no?, que estar limpio es estar sin consumo, ¿no? Y él pensaba que estaba limpio 22 días porque hace 22 días que no tomaba cocaína, ¿no? Pero sí, él estaba tomando alcohol. Pero él no sabía, él pensaba solamente que era solamente dejar la cocaína. Entonces él cuando entendió que para la recuperación uno de los objetivos es estar limpio, eso en la jerga de la recuperación es estar sin consumo, ¿no? Entonces él entendió y entendí que tampoco puedo tomar alcohol. Y ahí, wow, ahí se me vino el mundo abajo. Dice, ¿cómo voy a hacer? Porque yo tomo los fines de semana alcohol con mi mujer y tomamos juntos. Entonces, ¿cómo voy a hacer ahora? Y bueno, me preocupé, me puse mal, pero lo hablé con mi señora. Dice. Y dije, mi amor, ¿sabes qué? Tampoco puedo tomar alcohol para curarme, para estar bien, tengo que estar limpio. Y bueno, hablamos con mi señora y mi señora me dijo que me iba a ayudar, que juntos íbamos a estar en esto.
que íbamos a empezar a tomar alguna gaseosa y ya estábamos pensando en comprar sidra sin alcohol para festejar la Navidad. ¿Y sabe qué? Yo ahora entendí y estoy 4 días limpio. Dale un fuerte aplauso, Señor. ¡Wow! Algo tan simple, digo, bueno, hace 4 días que no toma nada, no tuvo que haber tomado nada toda su vida, digo, ¿no? Pero eso es fe, porque los actos de fe agradan a Dios y en los actos de fe nosotros podemos medir nuestra fe. ¿Sí? Hay gente que no tiene fe, ¿por qué? Porque no conoció a Dios o simplemente porque no tiene obras de fe, porque esa fe se murió. Dice la palabra que la fe sin obra es una fe muerta. No tiene fe. O sea, puede hablar mucho de la fe, podemos hablar mucho de la palabra, podemos conocer mucho, pero si no hay obras de fe, no hay fe. Por eso hay personas sin fe. Hay personas que quizás sufrieron en la iglesia misma algún tipo de situación, de juicio de un hermano o de alguna situación de discusión, o por ahí algunas cosas que se viven dentro de la iglesia, y hay personas que dijeron: basta, no voy más a la iglesia, o sigo yendo pero listo, no ofrendo más, no diezmo más, no sigo más, no voy más a servir nada, no hago nada, ¿no? Está su corazón dolido por algo que pasó, ¿no? Y dijeron: ya está. Hay personas que no tienen fe porque se murió por esta razón, ¿no? Personas que están ahí apocadas, ¿no? No sé si usted conoce algo, ¿sí? Pero ¿saben qué? También habla de gente con mucha fe, como el siervo del centurión. Y vamos a ver, porque acá ¿saben qué? Vamos a encontrar algunos puntos importantes que la Biblia nos dice: cómo hacer que nuestra fe resucite, cómo hacer para que nuestra fe crezca y cómo hacer para que con nuestra fe y a través de nuestra fe podamos conquistar lo que queremos conquistar. ¿Sí? Amén. Fíjense que en este pasaje que leímos nosotros habla de el centurión que se acercó a Jesús, ¿no? Y ¿saben qué? En el pasaje paralelo que está en Marcos, dice que unos judíos fueron a hablarle a Jesús acerca del centurión, como para hacer la segunda, ¿vio? Digamos que sanale al esclavo del centurión porque es un hombre digno, así con esa palabra. Inclusive nos hizo una sinagoga para nosotros. Es un buen tipo. Andá y saná al siervo, ¿no? Acá en este pasaje, acá en Mateo no está, pero en el pasaje paralelo de Marcos está esta parte. Pero sin embargo acá vemos al centurión acercándose a Jesús, ¿no? Primero, que el centurión no era judío, el centurión era un romano. O sea, no era un hombre de religión, digamos, ¿no? Él no era un hombre que tenga una religión y que practique una religión. Al contrario, era romano. Porque los romanos no son, en ese momento no eran cristianos. Es más, ellos tenían muchos dioses y adoraban a muchos dioses, ¿no? Ellos hacían orgías, hacían en el nombre de sus dioses. Y este hombre era romano. Y era centurión, era un hombre de autoridad. Un centurión es una persona que está un militar, que está a cargo de 100 soldados. O sea, era un hombre de autoridad, era un hombre que era romano, que no tenía religión, ni practicaba religión. Le hizo una sinagoga a los judíos, pero no congregaba en esa sinagoga. No hablaba ni decía ninguna palabra asociada a la fe. Pero era un hombre que Jesús, sin embargo, encontró gran fe en él. ¿Qué era lo que tenía él? ¿Por qué? Inclusive los romanos no solamente eran personas que adoraban a Dios, sino que también eran enemigos del pueblo de Israel. Porque en ese momento Israel estaba sometido en esclavitud bajo el imperio romano. Y los romanos venían y decían lo que ellos tenían que hacer y hacían, estaban esclavos, eran enemigos. Y sin embargo este hombre se acercó a Jesús.
No hubo ninguna barrera religiosa. Era un hombre empoderado, era un hombre con dinero, que podía haber llevado a su criado a muchos lugares, pero sin embargo dijo: yo lo voy a llevar a un tal Jesús que escuché hablar por ahí. Él no había visto a Dios, pero había escuchado hablar de Jesús. La fe viene por el oír la palabra. Nosotros a veces queremos ver, ¿no? Y si no vemos nos enojamos. ¿No pasa a veces? ¿No? A veces en el grupo lo traía el chico, me decía: no, yo estoy enojado con Dios y con todo, decía. ¿Por qué? Porque Dios no me responde. Quería ver, ¿no? Sí, entonces como no veía, se enojó. Pero el centurión nunca lo vio, nunca vio ni a Dios ni a Jesús, nada, no sabía nada, solamente había escuchado hablar de un Jesús. Y no escuchó hablar de cualquier Jesús. O sea, ¿a quién estaba llevando a él? A su esclavo. O sea, era un hombre que tenía amor, que tenía compasión. No estaba llevando a su hijo, a su primogénito, o a su compañero, o a su jefe, no, a su esclavo. Era un hombre que tenía compasión, porque se ve que esa fe, esa palabra que él había escuchado por ahí, había empezado a trabajar en su interior, de tal manera que él amaba a sus soldados, a sus criados. Yo imagino la casa de ese hombre, ¿no? Si a veces entramos en casa y gritos, ¿no? Discusiones, ¿no? Yo me acuerdo que yo conocí a Cristo en un penal, estando preso. Después le voy a contar mi testimonio. Pero yo tenía una tía que era evangélica, entre comillas, ¿no? Y ella estaba todo el día diciendo malas palabras, pero fuerte, ¿eh? Y después ponía a Miguel Cejas, fuerte también. O sea, o se escuchaban sus malas palabras o Miguel Cejas. Imagínense, para mí era lo mismo. Y encima cuando estaba más enojada lo ponía más fuerte y lo ponía. Nosotros íbamos adelante en la casa de ella, lo ponía, ¿no? Fuerte para nosotros, como si fuera que eso iba a ser un efecto evangelizador sobre mí. Pero no, al contrario, yo no quería saber nada, no se imagina. Nada. Estaba Jesús ahí. Había fe ahí. Había compasión, había amor. Nada. Pero este hombre había escuchado algo de un tal Jesús. Empezó a practicar el amor. Y quería que Jesús lo sane. ¿Sabe qué aprendió también este hombre? Este hombre escuchó hablar de Jesús y parece que no escuchó hablar de un Jesús malo, enojado, ni castigador, como a veces nos presentaron a nosotros, que si nos portábamos mal, Dios nos iba a castigar. No, cuando éramos chicos nosotros nos decían así, ¿no? O sea, de culpa. Pero este hombre había escuchado de un Jesús amoroso, que hasta podía llevar para que sea sanado su esclavo, y que no iba a ser rechazado. Él estaba seguro, ¿eh? No dudó un segundo: che, ¿será que lo sanará? Capaz que si voy yo me sana porque soy centurión y tengo unos mangos acá para dar una buena ofrenda, pero el esclavo no tiene una moneda. ¿Será que lo sanará igual? No dudó, porque sabía que ese Jesús que le había escuchado era el Jesús que se acercaba al leproso, al desválido, al paralítico, al que era desechado, al que era despreciado, al drogadicto, al alcohólico, a la prostituta, y lo abrazaba y lo recibía como sus hijos. ¿Les puedo dar un fuerte aplauso a este Jesús? A este Jesús impresionante. O sea, su fe, ¿por qué era grande? Porque él sabía que aquel que tenía fe era un Dios poderoso como para sanar una enfermedad terrible,
como amoroso para abrazar a un esclavo y alguien que no era de su propia religión. A veces dicen, no, yo no voy más a la iglesia porque caí en pecado. O algunos chicos del grupo que se van y tienen una recaída y se alejan de todo porque piensan que Dios no lo va a aceptar. Mira, capaz que no te aceptan algunos hermanos, digo, pero Dios, tranquilo, que si Él murió por alguien, Él pagó en la cruz del Calvario. Porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Vino a buscar a los pecadores. Él dio su vida. Entonces te equivocaste de Dios, todavía no sabes quién es Dios. Dios es compasión, es amor. Y en ese proceso de amor es que nosotros conocemos a este Dios. Y aunque vengan las luchas, aunque vengan las pruebas, aunque vengan las situaciones difíciles, vamos conociendo a este Dios que camina paso a paso con nosotros en las dificultades más grandes. Y cuando vemos que no estamos solos, que Dios sigue estando al lado nuestro, nuestra fe crece y crece y crece. Porque sabemos que no estamos con alguien que se va a enojar por lo que le decimos o por lo que hacemos, sino por un Dios que va con nosotros paso a paso, personal. Esa fe crece por esa relación de amor. Y usted fíjese qué paradoja que hay acá, porque en el pasaje paralelo de Marcos, los judíos le hablaban a Jesús diciéndole, ese hombre es digno, hacer un milagro, que es digno. Ese hombre es digno, merece tu milagro. Pero si escuchamos acá al centurión, dice, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno. Pero ¿cómo? Los judíos nos decían que era digno. Los sacerdotes que hablaban por él decían, es digno, Señor. Y él acá dice, Señor, no soy digno. O sea, él mismo no se reconocía digno. Él era un centurión, era un hombre de autoridad, era un hombre de fe, era un hombre que tenía amor, que practicaba el amor, que había encontrado la fe, pero así todo, él sabía que no era digno delante de Jesús. ¿Sabe cómo se llama eso? Humildad. ¿No? Eso se llama humildad. Señor, ahora yo decreto que vos ahora me tenés que dar. No. Se acercó con mucho cuidado, reconociendo su condición humana, encontrándose con un Dios poderoso y compasivo. ¿No? Y hay un texto en la Biblia ahí en Joel que dice, diga al débil, fuerte soy. O sea, nadie puede encontrar fortaleza si primero no encuentra y no reconoce su propia debilidad. Por eso diga al débil, fuerte soy. O sea, solamente podemos encontrar fortaleza si primero podemos encontrarnos y reconocer nuestra propia debilidad. Pero si yo pienso que soy algo que Dios me tiene que aceptar a mí porque yo soy Carlos Cabrera. Cuando la vida de humildad, y tu humildad hizo que se acerque a Jesús. Y él mismo dijo, no soy digno. Y le dijo, solo di la palabra. O sea, por un lado es conocer quién es este Dios a quien nosotros tenemos fe, y también reconocer quiénes somos nosotros y ante quién estamos. Puede ponerse de pie.
Hay otro hombre con gran fe también, que la Biblia habla ahí en el libro de Génesis, Abraham, que hay unas características muy parecidas, porque el Señor le dijo a Jesús: solo di la palabra. O sea, para el centurión era importante que la palabra. O sea, porque si la palabra está soltada, ya está. O sea, si hay una promesa, ya está. En esa promesa me aferro. En esa promesa camino. Aunque no vea, aunque no sienta, ya está la palabra soltada. En ese momento Jesús suelta la palabra. Nosotros ya tenemos una palabra acá, soltada. Hay que aferrarlo y por qué luchar. Abraham también tenía una palabra. No estaba escrita. Dios le dijo que su descendencia iba a ser tan grande. Y bueno, le costó tener un solo hijo hasta ese momento, pero le dijo: no te llamas tu hijo. Abraham iba hacia el lugar del sacrificio. Usted conoce la palabra seguramente, y le iba diciendo al hijo: vamos a hacer un sacrificio, seguramente Dios proveerá un cordero, pero no sabía que el sacrificio era el hijo. Pero ¿qué había en el corazón de Abraham? Fe. ¿La fe de qué? De saber de que esa palabra, de que su descendencia iba a ser grande, se iba a cumplir. Y esa fe que lo llevaba más allá de esa realidad que estaba viviendo en ese momento, lo motivaba a dar cada paso, aunque cada paso lo acercaba más al altar donde su hijo iba a perder la vida, quizás. Pero a su vez esa lucha interna que él habrá tenido en ese momento: y pero tengo que matar a mi hijo, y pero Dios me lo dijo, que yo iba a tener una descendencia. Esa lucha que aparece en nosotros cuando estamos en un problema, en una dificultad. Por un lado, la realidad que nos dice: y bueno, está todo mal, y esto que está pasando, o esta enfermedad, o esta situación, o esta condición que me toca vivir, ¿no? Pero la fe aparece en la palabra, ¿no? Y él traía esa palabra en ese momento que iba caminando y decía: pero Dios me dijo que me iba a dar una gran descendencia. Él me lo dijo, y yo lo creo. Y cada paso que iba caminando en esa lucha, cada paso que daba era un acto de fe, que estaba siendo mirado por Dios, estaba siendo mirado por ángeles, estaba siendo mirado por la eternidad, porque la podemos leer en la palabra. Y esos pasos que él iba dando, que él iba diciendo, iba luchando. La palabra que él había dicho frente a esto que él tenía que hacer, y él sabía que tenía que obedecer lo que Dios le había dicho. Porque hasta seguramente él pensaba: bueno, si él me dijo que me va a dar una gran descendencia, y aunque lo mate a mi hijo, aunque lo vea desangrarse en ese momento, él es poderoso también para resucitarlo, porque la promesa se va a cumplir. Así que él iba con toda esta angustia, porque seguramente la angustia estaba en él, el dolor estaba en él, la duda estaba en él, pero él dijo: yo me voy a aferrar a la palabra. Y eso lo hacía dar cada paso. Aunque su realidad no sea lo que él deseara en ese momento. Él nunca volvió atrás, nunca retrocedió, nunca dijo: me voy a ir. Dijo: voy a avanzar. Y cada paso que avanzaba había más dolor y más angustia. Y el hijo Isaac acompañaba a su padre y decía: papá, vamos a hacer el sacrificio. Acá vemos a un hijo con fe en su padre, porque si el hijo no le hubiera tenido fe a su padre, ¿a dónde me está llevando? Che, para que acá no hay ningún cordero, yo no veo nada. Pero ¿qué vemos acá? Un hijo que tenía fe en quién? En su padre. ¿Y su padre quién tenía fe? En Dios. Miren qué interesante, ¿no? Que de un padre con fe, un hijo con fe, ¿no? O sea, Isaac sabía que nada malo podía pasar, porque estaba con su padre. Y su padre, Abraham, sabía que nada malo podía pasar, porque había una palabra que estaba soltada. Usted sabe que la herencia más importante que nosotros podemos dar a nuestros hijos, más allá de cualquier cosa material, es la fe.
fe es lo que lo va a ayudar a su hijo a atravesar situaciones difíciles, complejas, que se va a tener que enfrentar en la vida. Hay un cuento, una historia que dice que un hombre estaba atravesando con su mujer y con su pequeña hija un mar, un brazo, ¿no?, donde él tenía que pasar hacia el otro lado y había varios kilómetros, y de repente se desató una gran tormenta en ese lapso y el padre se aferró al timón a pesar de que el agua lo cubría. Estaba firme en el timón, su mujer y su hija abrazadas ahí en un costado, y así pasó el tiempo hasta que llegaron a la otra orilla, desembarcaron y se abrazaron juntos, que habían pasado esa tormenta. Entonces la mujer y la hija le preguntan al padre: ¿no tuviste miedo? Le dice: vení, hija. Agarró a su hija y la puso acá en su falda, y agarró una cuchilla, esa grande que usan los pescadores, y se la puso en su cara a la hija. Le apoyó acá. Y la hija lo seguía mirando a los ojos. Entonces el padre le pregunta a la hija: hija, ¿sentís miedo ahora? No. ¿Por qué voy a sentir miedo? Y porque te estoy apoyando la cuchilla en la cara. ¿Sentís miedo? No. Porque sé que vos nada malo me podés hacer. Lo mismo me pasaba a mí cuando estaba manejando. Dice. Sabía que mi papá no iba a permitir que nada malo me pase. Vamos a orar juntos, ¿sí? Vamos a orar al Señor. Hay una palabra que está soltada sobre tu vida, sobre tu familia. Hay muchas palabras acá en la Biblia que son promesas, que ya fueron dichas por Dios, fueron dadas por Dios. Y no se olviden que la fe es simplemente la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la medida de la fe está dada no por otra cosa que mi reacción ante esa palabra. Si yo esa palabra la desecho, si yo no camino en esa palabra, soy un hombre sin fe. Si yo esa fe la abrazo y camino en esa palabra y actúo, soy un hombre de mucha fe. Yo no sé cómo es tu medida de fe, pero sí sé cuál es la medida de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos un minutito. Ahí está el Señor, ahí está el Señor. Ahí está el Señor, cerca tuyo. Ahí está Dios, déjate abrazando al Señor. Un minutito más. Ahí está el Espíritu Santo, tocando tu vida, hablando de tu corazón, recordándote estas promesas.